Digo que el buen derecho no repite, remite. Y eso es lo que ha venido a hacer en el ámbito de los bienes inmuebles el decreto 1382 y más recientemente la creación del sistema de bienes muebles. Desde el punto de vista sistémico también vamos a ver que el AVE es el resultado de un derrotero parecido. Nosotros tenemos en la historia de la gestión de los bienes distintos organismos, la agencia, teníamos la agencia de administración de inmuebles fiscales, AGIF, en un momento que luego se transforma en la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, siempre dentro del ámbito de la Secretaría de Hacienda. Después vamos a ver por qué. Y teníamos también un incipiente sistema de administración de bienes que se llamaba precisamente SABE, el Sistema de Administración de Bienes del Estado Nacional, que era bastante más rústico que el actual RENAVE, pero que de todas maneras fue el principio de centralización bajo una base de datos unificada de lo que hoy conocemos como el Registro Nacional. Sin más prolegómenos, tenemos que reconocer que, o mejor dicho, recordar que la fuente de todos estos sistemas, tanto normativos como de procesos, tiene su raíz, y no puede ser de otra manera, en la propia Constitución Nacional. La Constitución, en el artículo 4, habla que, o establece que el gobierno federal provee los gastos de la nación y con fondos del Tesoro provenientes de distintas fuentes, como la renta de aduanas, y habla específicamente de la venta o locación de tierras de propiedad nacional. Por supuesto que se habla de tierras en aquel momento de manera simbólica para referirse al conjunto, y así se interpreta el conjunto de los inmuebles, porque al momento fundacional de la Confederación, lo que había obviamente grandísimas extensiones de tierras fiscales y escasísima proporción de inmuebles edificados, digamos. Y esto a su vez tiene correlato con el actual artículo 75, inciso quinto, que establece que corresponde al Congreso, así lo dice la Constitución, disponer del uso y la enajenación de las tierras de propiedad nacional. Sin embargo, nosotros vamos a ver que este régimen, por lo menos en el Estado Nacional, no sé, o sí lo sé, pero me lo van a decir ustedes, en las provincias no ocurre de la misma manera, ostenta cierta precariedad. ¿Por qué hablo de cierta precariedad? No les voy a repetir la distinción que ya seguramente vieron con María Victoria de dominio público, de dominio privado, toda la cuestión tan específica de la afectación y de la desafectación de los bienes para que cambien de carácter. Pero sí, nosotros vamos a hacer hincapié en lo que son las operaciones de los bienes patrimoniales. Yo tomo de Ale, por ejemplo, de Miguel Ale, de ese breve capítulo, la clasificación que hace. Ale nos remonta al derecho romano para esta distinción, no se las voy a repetir, pero aunque me parece muy, muy interesante destacar que la distinción de bienes del dominio público y privado viene con una raíz religiosa. Ale habla de dos tipos de bienes religiosos, los de los dioses mayores, los dioses menores, la res divina y la res religiosa, y después de ahí se va desprendiendo lo que conocemos como la red pública, que son los bienes dominiales, o lo que nosotros conocemos a través del actual artículo 235, que seguramente ya vieron, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,
y los bienes privados o bienes del dominio privado del Estado en el 236, que son en realidad normas que tienen la particularidad de no definir, sino de connotar cuáles son unos y otros a través de una enumeración, muy similar a la del Código Velezano. Han desaparecido los restos náufragos de corsarios y piratas en la nueva redacción del código, lo cual es lógico por la época, aunque no sé tanto porque saben que hay en algunas costas de África, Madagascar, por ahí la actividad de piratería, afortunadamente no en el mar argentino, pero bueno, en el mar argentino hay otra actividad que es la depredación de las pesquerías. En fin, que después vamos a ver más adelante, en la última clase, qué tipo de bienes son esos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién vende? ¿Quién alquila? ¿Quién contrata leasing de inmuebles? Siempre por ahora de inmuebles. La clase de hoy o la reunión de hoy va a ser toda sobre inmuebles. Entonces, ¿quién vende? Bueno, los bienes, ustedes saben que son del Estado Nacional, no de los ministerios, y el Estado Nacional le encomendó históricamente la venta a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Nosotros tenemos como antecedente remoto nunca derogado un decreto ley mal llamado Ley 22.423, que es del año 1981, y digo mal llamado ley por el origen de facto de esta normativa. Si nosotros acudimos al texto que nos aparece en Infolec sobre la institución de las normas para la venta de inmuebles pertenecientes al Estado que son declarados innecesarios, nos encontramos textualmente con que el fundamento de la norma es el siguiente: en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, el presidente de la Nación sanciona y promulga con fuerza de ley, y firma Videla, Martínez de Hoz, Rodríguez Varela. A mí me dio un poco de decepción, sinceramente, cuando se hizo ese encomiable trabajo de digesto, que no se produjeran en consecuencia los reemplazos de estas normas, no por deficientes, sino porque seguimos arrastrando dentro de nuestro sistema normativo y con vigencia actual este tipo de normas de este origen que a mi juicio es espurio. Sin embargo, sigue vigente al día de hoy, y esta norma facultaba y faculta al Poder Ejecutivo para vender los bienes del dominio privado. Pero fíjense qué cosa, no es el Congreso a través de una ley, como dice el 75, inciso 5 de la Constitución, el que faculta al Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo, recuerden que muy lejos estamos en el año 81, del artículo 76 que habilita la delegación legislativa. Igual la delegación legislativa se tiene que producir a través de una ley expresa del Congreso y sobre materias determinadas de administración y con las limitaciones que el 76 impone. Pero recuerden que el 76 inciso A dice prohíbese la delegación legislativa, y el B dice salvo en materias determinadas de administración, y da las condiciones. Pero en esta época era el propio presidente, no había Congreso funcionando, el que sanciona y promulga esta ley. Esta ley 22.423, les recuerdo, ténganla en cuenta, porque está vigente hasta el día de la fecha, y ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Esta ley facultaba al Poder Ejecutivo. En aquel momento, a través de la Secretaría de Hacienda, hoy vamos a ver que es la propia Agencia de Administración de Bienes del Estado la que puede
realizar esta venta de inmuebles y las demás operaciones que vamos a ir viendo a lo largo del encuentro. Obviamente establecía como principio general, como en casi todos los casos, la venta de hecho es un contrato, obviamente, la licitación o remate público, y daba una serie de excepciones que habilitaban la contratación directa, como por ejemplo la vivienda, o sea, el destino o la venta de inmuebles en desuso siempre, para destinarlos a vivienda, comercio, industria o para la prestación de servicios públicos. Pero también había una serie de excepciones de cierto, hasta podríamos decir, contenido social bastante curioso, digamos, en un gobierno de aquellas características, como por ejemplo habilitar la venta directa para cooperativas de vivienda, asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de sus fines, entidades beneficiarias de leyes que promoviesen la actividad de fomento, y también ya con carácter perenne establecía, perenne digo porque vamos a ver que llega hasta el día de hoy, la intervención previa para la evaluación, no podía ser de otra manera, del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que después vamos a ver que una década más tarde tiene un decreto que lo organiza con las características que tiene en el día de hoy. Este decreto ley, digamos, que pervive en el tiempo, luego, digamos, ha recibido el aporte de otra serie de decretos, por ejemplo el 407 del año 91, que a través de esta Administración General, que les decía, de Inmuebles Fiscales, AGIF, ya comienza a introducir terminología nueva, como la de la desafectación. Tengan en cuenta que en toda esta historia de la gestión de los bienes se va puliendo, digamos, el uso terminológico de las normas. No obstante, siempre aparecen imperfecciones, incluso hasta en las normas actuales se habla de conceder bienes y en lugar de otorgar, cuando el uso, por una cuestión de técnica legislativa, el uso del término conceder debería ser exclusivamente restringido para el otorgamiento de concesiones de uso, concesiones, y no ocurre así. Les decía que esta normativa tiene algunos caracteres interesantes, como por ejemplo, yo rescato del decreto 407 del 91, que en su artículo 10 establece que, no obstante, esta normativa de compra y de enajenación de bienes van a mantener vigencia los regímenes especiales que tienen relación con el asentamiento en terrenos fiscales de grupos familiares de escasos recursos. ¿Y qué tiene de interesante este artículo 10? Bueno, que de alguna manera siembra un antecedente para lo que constituye hoy el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, que fue creado por el decreto 789 del año 2019, el RENAVAP, que es un registro que modifica las facultades y los alcances subjetivos, sobre todo de la actividad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y que fuera asignado en principio al Ministerio de Salud y de Desarrollo Social. Este registro tiene como función
la de relevar aquellos inmuebles, sean de propiedad fiscal o de propiedad privada, donde se asientan los barrios populares, las familias y las construcciones que se han realizado en ellos. Y crea también un certificado de vivienda familiar muy útil, que era un viejo reclamo de estos asentamientos en relación a que es un documento suficiente para acreditar la existencia y la veracidad del domicilio, esto a los fines de la registración, no solamente de la seguridad social en términos del ANSES, sino también para obtener CUIT o CUIL o realizar peticiones ante organismos públicos, hospitales, escuelas, inscripciones educativas y también, por supuesto, para poner en el currículum para buscar trabajo. Ahora vamos a ver un ejemplo bastante actual que responde a esta pregunta: ¿quién vende en el Estado Nacional? En una búsqueda yo encontré en 2015 el decreto 1980, en la que el Estado Nacional le vende a una sociedad anónima de propiedad mayoritariamente estatal, YPF, con destino a la construcción de una terminal de combustibles líquidos en Punta Loyola, en Santa Cruz, una parte de un inmueble estatal que estaba en desuso. ¿Y qué tiene de interesante esto? Tiene de interesante, como les decía, que dentro de los considerandos, además del encuadre inmediato y objetivo dentro de las facultades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que se estatuyen en el decreto 1382 del 12, el decreto de creación, que ahora vamos a ver en profundidad, digamos, estamos haciendo todo este recorrido dándole vueltas a la agencia y ahora sí nos vamos a zambullir de lleno en la agencia. Pero digo, dentro de estos fundamentos invoca lo que les decía recién, un inciso del artículo segundo de este decreto ley 22423, que es expresamente el que habilita la contratación directa para inmuebles destinados a vivienda, comercio, industria, como en este caso, que les contaba hace un rato, y también invoca uno de los artículos modificados de ese decreto 407, en referencia también a la figura de la contratación directa cuando concurrieran, fíjense qué interesante, circunstancias técnicas, sociales, económicas o de interés general. Digo interesante porque parece mentira que regímenes de facto, con las características que tuvo aquel del año 81, hayan establecido normas donde expresamente se invocan como justificativo de la venta directa de inmuebles del Estado a fundamentos de interés social, no solamente de interés comercial o industrial. Digo interesante por lo contradictorio de estas circunstancias. Bueno, en definitiva, el inmueble o la venta de este inmueble fue habilitado por decreto presidencial y se daba instrucción expresa a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para la instrumentación a YPF de la venta a YPF con fundamento en los términos de estas dos normas que acabo de mencionarles y sujeto a la previa tasación. Digo que es interesante, o a mí me resultó de lo más interesante, porque vemos la pervivencia en el tiempo de este conjunto de normas. Ahora bien, de este conjunto de normas de origen de facto, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar centralmente en el régimen jurídico de la agencia. Como les comentaba, la Agencia de Administración de Bienes del Estado se
crea, para completar esta visión sistémica, la AVE es el órgano rector del subsistema, vamos a decir, dentro del macrosistema de la administración financiera, de la gestión, pero sobre todo también del establecimiento de políticas y procedimientos y diseño de políticas y de normas para la gestión de bienes del Estado. Tengan en cuenta que esto mismo sucede en el ámbito de las contrataciones con la ONC, sin embargo, hay que hacer acá un distingo importante entre los dictámenes que producen ambos órganos rectores en caso de que un organismo se los consulte y los dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación. La propia ONC, no tengo conocimiento de que lo haya producido también la AVE o que la AVE haya producido algo similar. Se ha autolimitado o ha interpretado, mejor dicho, que los dictámenes que el decreto 1495 del 92, creo que era, establecía en cabeza de la ONC, no tienen, digamos, tienen supremacía sobre los dictámenes de los servicios jurídicos, excepto en materia de contrataciones, excepto sobre la Procuración del Tesoro, que es los dictámenes de la Procuración del Tesoro en materia no técnica, sino en materia exclusivamente jurídica, aunque la práctica cueste deslindar cuando una consulta va más hacia lo técnico de una contratación o más hacia lo jurídico cuando se trata de una consulta en la que están, digamos, inmiscuidas normas, establece la supremacía de los dictámenes de la Procuración del Tesoro. Y yo entiendo que otro tanto ocurriría de plantearse, no tengo conocimiento, les repito, de que se haya planteado en alguna oportunidad, cuando en materia de inmuebles haya alguna disputa de orden jurídico y tenga que zanjarla la AVE y luego se vaya en consulta a la Procuración, en cuyo caso no me queda duda de la supremacía de los dictámenes de esta sobre los pareceres de la AVE. Pero bien, vamos al decreto 1382. Yo le decía que este establece como órgano rector a la agencia, pero no es lo único que hace. Nosotros vamos a ver ahora, a través del análisis de esta norma y de su norma reglamentaria, que lo que se ha buscado con la creación de esta agencia, además de centralizar, es la de ciertamente potenciar las potestades, las facultades, las atribuciones de este organismo, porque no es el primer órgano de administración de bienes del Estado que se dio en el Estado Nacional. De hecho, teníamos en los 90, como les decía, la Subsecretaría de Normalización Patrimonial. Luego, con restricción para el ámbito de los bienes ferroviarios, cuando se produce la privatización de los ferrocarriles, uno de sus subproductos, entre comillas, vamos a decir, fue la grandísima cantidad de bienes y sobre todo bienes inmuebles que quedaban desafectados, y muchos de ellos dentro del ejido urbano de las ciudades, y algunos con ubicaciones realmente importantes y realmente de un grandísimo valor económico. De hecho, de eso se va a tratar el caso que vamos a analizar en la clase próxima, en la reunión próxima. Y como les decía en algún momento, los distintos enfoques que hay con base en las mismas normas para la administración de sus bienes. Les decía que primero fue la Subsecretaría de Normalización Patrimonial, luego el ENAVIEF, el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios, con sede en la misma esquina donde estaba Ferrocarriles Argentinos,
que luego fue reemplazado ya con un carácter más amplio por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado, el ONABE, y actualmente o en 2012 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que deroga a la ONABE, que a su vez había derogado el ENABIEF. Yo tuve oportunidad de trabajar en el ENABIEF. Bueno, los tres organismos ocupan las mismas oficinas, fueron heredando no solamente su patrimonio inmobiliario, digo, sino también las oficinas, el personal, etc. Pero lo que tiene de positivo y sobre todo, digamos, de potente este decreto 1382 es que además de ese reordenamiento, de esa reestructuración, corta de una vez por todas con cualquier tipo de duda acerca de estas preguntas de origen que nos hacíamos: quién alquila, quién vende, quién otorga permiso de uso, quién otorga en concesión, y sobre todo, quién evalúa el uso debido que se esté dando a esos inmuebles asignados a un organismo, a un ministerio, a un descentralizado, etc. Con injerencia además, y esto es muy importante porque ninguno de los organismos anteriores lo tenía, sobre la registración, no sobre la disposición por el principio de separación de poderes, de los inmuebles de los poderes legislativo y judicial también. Bien, es de lo más interesante darle una repasada a algunos de los considerandos de este DNU 1382 de 2012. El considerando tercero en particular da cuenta de esto que les estoy diciendo cuando dice que estos activos del Estado Nacional deben ser administrados en forma integrada, artículo 4 de la Ley de Administración Financiera, con los restantes recursos públicos, y resulta necesario completar el sistema de gestión financiero gubernamental, en clara alusión al sistema que había dejado inconcluso la Ley de Administración Financiera. Pero además, todas estas normas, las de contrataciones también, apelan siempre, y así lo van a ver, a la definición del sector público o a la segmentación del sector público que da el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, y este decreto también lo hace, lo cual me parece fundamental para mantener la coherencia sistémica y normativa sistémica de este conjunto que es la Administración General del Estado. Hace apelación también, por supuesto, a la gran dispersión normativa y física preexistente, a los fundamentos, o como fundamentos, es los de obtener un mejor aprovechamiento frente a múltiples situaciones de subutilización que se venían dando en inmuebles de Estado, la puesta en valor. Y aquí vienen un par de incisos de lo más interesantes que al establecer como uso racional o buen aprovechamiento, a los inmuebles se los debe considerar de índole estratégica para el crecimiento con inclusión social y para el dictado de políticas de carácter redistributivo, dice el sexto considerando. Y el séptimo, que se deberá necesariamente definir el uso y destino, teniendo como principios rectores de la gestión de los inmuebles públicos la preservación del patrimonio inmobiliario, la puesta en valor, el desarrollo de proyectos de desarrollo local y regional, la incorporación de valor social, la afectación de los inmuebles a la ejecución de políticas de salud, de educación, de medio ambiente, y
Y en el quinto considerando, invertir el paradigma de la administración del Estado en contraposición al mandato privatizador y de realización de bienes, o sea, la venta de bienes que imperó en la década anterior y que trastocaba estos imperativos de gestión integral con finalidades de interés público. Hago hincapié en estos incisos porque fíjense que en estos incisos, en estos considerandos, perdón, porque fíjense que en la actividad diaria nosotros pocas veces profundizamos en la apelación a los considerandos. Y a veces se producen normas que, si bien los considerandos no son de naturaleza obligatoria, igual que el articulado, que son francamente contradictorias. Y en el tiempo, tal el caso de nuevo que vamos a ver el jueves, se ha invertido esta fundamentación expresa no para la realización de bienes, para la venta de bienes. No obstante, se ha invertido recientemente, le estoy hablando de un caso de 2019, este que vamos a ver, no obstante, fundamentarse en, y no podían esquivarlo, en distintas normas de 1382 que a su vez estaban asentadas o fundadas en estos principios rectores. Sin embargo, otra vez, la utilización hasta contradictoria de esa amplitud que da la definición o la posibilidad de invocación del interés público. Bueno, este es un decreto que, como les decía, tiene en la potencialidad de suprimir las facultades de enajenación de todos los organismos descentralizados y desconcentrados, por supuesto que también, y los concentra, ahora vamos a ver cómo, en esta agencia. Bueno, por lo demás, por lo metodológico, declara la urgencia con la fórmula genérica de la imposibilidad de seguir el trámite legislativo y también establece su aplicación a todo el sector público nacional. Fíjense que en el artículo segundo establece expresamente que es aplicable a todo el sector público, invocando precisamente el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera y Control, sin mencionar incisos. Si ustedes, yo les recomiendo que siempre tengan presente este artículo 8, porque también se replica en una multiplicidad de actividades como regla, digamos, habilitante o de restricción según el caso. El artículo 8, no sé si lo tienen bien presente, es el que dice que el sector público nacional se compone de, inciso A, las jurisdicciones y entidades, o sobre todo se lo cuento para los colegas del interior, el inciso A, jurisdicciones y entidades, donde están comprendidos los ministerios, las secretarías de la presidencia y los institutos de la seguridad social, y B, todas las figuras de la descentralización a través de estructuras empresariales, las APEM, las sociedades con participación estatal mayoritaria y cualquier otra fórmula, sociedades de economía mixta y cualquier otra fórmula en la que el Estado Nacional tenga participación mayoritaria o la conformación de las decisiones. Y esto lo van a ver como una constante. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una SA del Estado Nacional que es íntegramente 100% de propiedad pública, y es hasta difícil explicarle a los no abogados y a algún abogado reticente, a algún colega reticente también,
que es una sociedad anónima que transita su actividad a través de la ley 19.550 de sociedades, pero que no deja de ser una persona pública no estatal, sigue perteneciendo al sector público, sigue estando bajo el control de la SIGEN, por supuesto que también de la Auditoría General de la Nación, y en la práctica, tengo chisporroteos todos los días, no sé si a ustedes les ocurre, en relación a los controles que convergen sobre las sociedades. Por ejemplo, dice, ¿por qué si somos una sociedad anónima, cada vez que contratamos o compramos computadoras o sistemas tenemos que acudir a la ONTI? Pues bien, porque el ámbito subjetivo de aplicación de la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, la ONTI, que establece los estándares tecnológicos para la administración pública, habla del artículo 8 y no distingue incisos, por lo tanto, estamos adentro. ¿Por qué cuando tenemos que alquilar inmuebles? Me hacías acordar hoy, nosotros en la empresa también alquilamos inmuebles para cuadrillas de repavimentación. Estoy en una empresa vial que se llama Corredores Viales. ¿Por qué tenemos que previamente solicitar la tasación del Tribunal de Tasaciones? Porque el Tribunal de Tasaciones, si bien su normativa de creación y de organización, su decreto, después lo vamos a ver en una rápida pasada, es anterior a la ley de administración financiera, habla claramente que su ámbito subjetivo de aplicación incluye a las empresas del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y todas aquellas en las que el Estado tenga participación accionaria o en la formación de sus decisiones, etcétera, etcétera. Por eso les digo que es importante adquirir esta concepción, digamos, sistémica de cómo funcionan o cómo llevar al funcionamiento de las cosas en la práctica. Y otro tanto ocurre, vamos a ver ahora, con la operación del decreto 1382. Les decía que también es importante el establecimiento de un deber de información, solamente de información, para los poderes legislativo y judicial, declaren y aporten la información de sus bienes o de los bienes afectados a sus jurisdicciones al efecto de su registración. Algunos por ahí se preguntaban si esta parte del artículo 2 del DNU no adolecía de cierta inconstitucionalidad, porque sería constitucional establecer por la vía de un decreto de necesidad y urgencia un deber de información a los otros poderes del Estado, excediendo los límites del Poder Ejecutivo. Hasta ahora, esta respuesta, digamos, la práctica lo ha confirmado por la constitucionalidad, no ha sido cuestionado, digamos, por lo tanto, tiene plena vigencia. También el artículo 3 habla de cuáles son, ya desde la materialidad de los bienes comprendidos, los inmuebles del dominio público y privado, pero son excluidos los que sean considerados patrimonio cultural, histórico y natural. Esta exclusión también nos da pie para rememorar de alguna manera los alcances del artículo 236 del Código Civil en relación a algunos bienes muebles en particular, por ejemplo, las obras de arte de los museos. Y digo rememorar porque estos sí están expresamente excluidos, como vemos, del alcance de las atribuciones de el decreto 1380, que el decreto 1382 pone en cabeza del AVE. Bueno,
Los objetivos, como los de todo órgano rector, son los de establecer las normas, los procedimientos, las políticas que rijan la gestión de los bienes inmuebles del Estado. Tiene a su cargo, por supuesto, la gestión del RENAVE, del Registro Nacional de Bienes, que se crea, se había creado en los artículos 4 y 5 precedentes. Y este artículo 6 tiene una redacción hasta caprichosamente insistente en esto que le digo, que es reforzar este carácter, estas potestades, o este carácter, digamos, imperativo de las potestades de la agencia. En uno de sus incisos dice que dentro de los objetivos de la agencia está el control, se los voy a leer, permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de las jurisdicciones y entidades que conforman el sector público, todo el sector público nacional. Toda operación inmobiliaria en la totalidad de las jurisdicciones. Este sentido omnicomprensivo es lo que creo yo ha venido a fortalecer grandemente y ha venido a posibilitar los avances que se han dado desde su creación en la gestión de bienes y sobre todo de la gestión de este registro, que creo yo que ha sido fundamental y que está siendo fundamental en el sistema de gestión de bienes. El órgano obligado, el artículo 7 establece que el órgano obligado para la custodia y el mantenimiento de conservación de cada inmueble es, por supuesto, el Servicio Administrativo Financiero, la Dirección General de Administración, la Gerencia de Administración del organismo o del ente o de la empresa que detente la asignación en uso de ese inmueble. Y ahora viene un artículo ómnibus también omnicomprensivo, donde enumera la enorme cantidad, por si cabía alguna duda, de las funciones de la AVE, las funciones de la agencia. Allí tenemos que, además de proponer políticas, normas y procedimientos, como les decía, coordina la actividad inmobiliaria estatal, fíjense los términos, interviniendo en toda medida de gestión que implique la celebración a título oneroso o gratuito de cualquiera de estos actos sobre inmuebles estatales. Compra o venta, establecimiento de derechos reales, la locación cuando el Estado sea locador. Acá tenemos que hacer un distingo importante entre la locación cuando el Estado actúa como locador. El único que puede alquilar inmuebles del Estado es la AVE, y la locación cuando el Estado actúa como locatario, donde la contratación del inmueble para el usufructo de un organismo descentralizado, de un ministerio, de una empresa, etc., lo va a realizar el dueño de la partida presupuestaria, el dueño del recurso, y el requirente, digamos, el originante de la necesidad, que es el propio organismo, pero previas 3 circunstancias o previos 3 actos en los que interviene el AVE. Primero, la solicitud de información acerca de si en el banco de datos del RENAVE existe la disponibilidad de un inmueble vacante o en desuso, no importa en el estado que esté, que pueda ser reasignado por la AVE para el uso de este organismo, de este ente que necesita de un inmueble de determinadas características o de determinado tamaño o extensión en una ubicación más o menos flexible, pero también determinada. Luego,
la autorización expresa, en el caso de que no, en el caso de que informe que no tiene esa disponibilidad, la autorización expresa para realizar la locación. Y finalmente, la información de, tanto para las operaciones de locación como para las de venta, de que se esté por pedir una tasación al Tribunal de Tasaciones de la Nación. Como les contaba en un principio, en 2013, a poco de andar y trabajando ante aquel universo de tantos inmuebles por alquilar o realquilar que teníamos en ANSES, y a su semejanza en todos los organismos nacionales y provinciales, supongo que ocurre lo mismo, que tengan un importante despliegue territorial, nos encontrábamos con que en sus primeros pasos, por ejemplo, la agencia nos contestaban que no tenía disponibilidad, pero no nos autorizaba expresamente, con lo cual requeríamos una segunda nota, ante la desesperación de las autoridades que obviamente veían que se dilataba el procedimiento para alquilar estos inmuebles. Esto ya se fue mejorando en el tiempo, les estoy hablando del año inmediato siguiente a la entrada en vigencia de este sistema de gestión. Y hoy día el RENAVE, y así son los datos que se le deben suministrar, cuenta con la localización georreferenciada de cualquier inmueble, que no tiene nada que envidiarle al Google Maps o a otros sistemas similares, incluso visualmente se los digo. Además de todo, por supuesto, la registración de las medidas, de las constancias notariales, la ubicación parcelaria en su caso, y también el estado, lo más actualizado posible, el estado de conservación y uso de ese inmueble, porque eso también es una de las facultades de control del AVE. Me anticipo un poco, pero la agencia tiene facultades de inspección sobre cualquier inmueble de propiedad del Estado Nacional y sin previo aviso puede apersonarse en un edificio cualquiera, del ministerio, de un ente, de una empresa, y al verificar su desuso o su estado de abandono, tiene la facultad de desafectarlo, extraerlo de la órbita decente y reasignarlo, previo acondicionamiento o no, digamos. Tengamos en cuenta que el AVE no tiene un presupuesto como para recuperar una gran cantidad de inmuebles y refaccionarlos. Si bien tiene dentro de sus normativas en el tiempo, ha producido una suerte de manual de cómo deben reacondicionarse bajo normas de sustentabilidad ambiental y de consumo energético los inmuebles destinados sobre todo a oficinas, también a depósitos y archivos dentro de la órbita del Estado Nacional. Es más bien una guía, no tiene carácter vinculante, pero nos introduce, digamos, en la pauta que yo estimo que debe ser, no porque lo diga yo, sino porque es harto evidente de acuerdo a las circunstancias del calentamiento global y a los compromisos internacionales suscritos por Argentina, que debe ser una de las pautas, obviamente con las limitaciones que otras necesidades más urgentes imponen al gasto público, pero debe ser una de las pautas de inversión en los próximos años. En los próximos años, en los años inmediatos, digamos, no nos vayamos a 2030, 2050, porque nos vamos a quedar sin mundo donde tener inmuebles. Bien, dentro de estas
el artículo 8 es muy largo, tiene una gran cantidad de incisos: disponer y administrar de los bienes desafectados, fiscalizar y controlar los asignados en uso, como les decía recién, incluso controlar y fiscalizar los bienes entregados a los concesionarios de servicios públicos. Esta actividad debe desarrollarla en coordinación con el ente regulador de ese servicio público, con el ENRE, con el ERAS, con el ENARGAS, con el que corresponda. Muy importante, el séptimo de los apartados de el artículo 8, que habla de transferir y enajenar los inmuebles desafectados con el fin de constituir emprendimientos de interés público para el desarrollo y la inclusión social. Esto que tiene raíz en el considerando que les mencionaba anteriormente. Efectuar el saneamiento dominial, registral y catastral de todos los títulos de los inmuebles incorporados al registro. Hay muchos inmuebles que se incorporan al registro. Los inmuebles se incorporan al registro en el estado en que se encuentren. No solamente en el estado físico y de mantenimiento, sino también en el estado dominial en que se encuentren. Por ejemplo, esto que yo les contaba de ANSES, en el que había una veintena, una treintena, más de una treintena, casi 40 inmuebles que venían heredados o transferidos por decretos de lo que habían sido las obras sociales que se habían disuelto en los años 90, al momento de la creación del ANSAL primero y del ANSES después, y que nunca se habían escriturado. Y bueno, eso dio pie a que desarrollásemos todo un proceso de normalización patrimonial, y donde descubrí la enorme profesionalidad, no sé si hay alguien de los partícipes en este encuentro que forma parte de él, de ella digo, de la Escribanía General de Gobierno de la Nación. La enorme profesionalidad, y siendo un equipo tan reducido de gente, la eficiencia que tienen para acudir rápidamente a las necesidades de regularización patrimonial. Y no se crean que esto es un fenómeno exótico. Sin ir más lejos, la Casa Rosada no tiene escritura. No sé si lo sabían, esto es una curiosidad, pero la Casa Rosada no tiene escritura. Vale decir que todos nuestros presidentes de alguna manera son ocupas. Otro inmueble de singularísima importante que recién se regularizó en 2012, que lo regularizó el Ministerio de Defensa, fue Tandanor, que no sé si saben de qué se trata. Son las estaciones navales de la Dársena Norte, que son enormes instalaciones. Imagínense que tienen un sistema de izado de buques. Bueno, la gente de prefectura lo debe conocer bien, que se llama Syncrolift, que en su momento fue único en Sudamérica. Y bueno, y todas estas inversiones y todas estas construcciones se han desarrollado sobre terrenos que exhibían este grado de precariedad registral o dominal, en los que la agencia ha ido avanzando, la agencia del Estado Nacional en su conjunto, ha ido avanzando en su normalización. También tiene la facultad de contratar obras y servicios y celebrar todo tipo de contratos. En particular, dice uno de sus apartados, los contratos de concesión de uso, leasing, fideicomiso y cualquier otro contrato, incluso civil y comercial. Luego, un decreto posterior, casi inmediato, en 1416 del año 2013, aclara este artículo 8. Es importante tenerlo en cuenta porque, además de tener todo el listado de posibilidades de acción que tiene la agencia, es al decreto, es al artículo al que se le van agregando, modificando, hasta ahora no restringiendo, estas facultades o posibilidades de acción. De hecho, le decía que el 1416 del año 13 le agrega el apartado 19, que pone en cabeza de la agencia algo que hasta ese momento no estaba del todo claro, pero que parecía que únicamente podía ser a través o de una decisión administrativa de
la jefatura de gabinete o de un decreto del Poder Ejecutivo, que es la función de desafectar inmuebles que sean propiedad del Estado Nacional cuando ocurría alguna de estas situaciones que les comentaba, de uso indebido, estado de innecesariedad, o de subutilización, o de falta de mantenimiento. Luego hay algunas cláusulas transitorias, pero que también dan la pauta de esta potencialidad de la agencia. Por ejemplo, los contratos de locación anteriores a la entrada en vigencia del decreto iban a mantener vigencia hasta su finalización, pero no podían ser renovados ni prorrogados, lo cual era una competencia exclusiva a partir de ese momento de la agencia, o salvo que la agencia les proveyera de su autorización. Hay un artículo que también fue objeto de reforma posterior, y es que fue un artículo que ciertamente en algún momento frenó esta suerte de blanqueo o de declaración, a pesar de la obligación y de algunas posibilidades de penalización que en su actividad de fiscalización tiene la agencia, de algunas jurisdicciones. Por ejemplo, este artículo 15 establecía que todos los ingresos producidos por cualquier concepto, por ejemplo, por locación de inmuebles, debían ingresar a la CUT, y en un 100%. Entonces esto produjo en la práctica que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, esto lo detecta rápidamente el Ministerio de Defensa, eran reticentes a informar las operaciones de locación. Las Fuerzas Armadas tienen grandísimas extensiones de campo en algunos distritos militares. Creo que los más grandes están en el sur de Córdoba, por ejemplo, donde obviamente estos campos se alquilaban para actividades agropecuarias y producían ingentes ingresos. Entonces, luego en la ley de presupuesto del año 2017 se estableció que el 70% de esos ingresos iban a quedar para gastos de capital, pero no para gastos corrientes, dentro de la jurisdicción de origen. Esto después fue aclarado también por otra ley de presupuesto, por la ley de presupuesto de 2018 precisamente, y solo el 30% iba a ser ingresado a la CUT, al Tesoro. Obviamente pone en cabeza de la AVE todos los inmuebles ferroviarios que se desafectan automáticamente por la disolución de la ONAVE, y también establece que iban a permanecer en custodia de sus reparticiones de origen los inmuebles que así fueran asignados a los distintos servicios administrativos financieros. Más allá de esta pequeña reforma del decreto 1416, en la consecución del armado, del entramado de esta normativa, nos encontramos con la reglamentación del 1382 a través del decreto 2670 de 2015. Este decreto está estructurado en dos partes. En una primera parte breve establece distintas disposiciones que afectan otros órdenes normativos, que ahora vamos a ver cuáles son, y luego establece la reglamentación propiamente dicha a través de un anexo. De estos distintos órdenes normativos vamos a rescatar, o que son modificados, vamos a rescatar el artículo 2, que modifica las normas de escrituración y establece que las escrituras a nombre del Estado Nacional se van a extender
sin aditamentos notariales. La costumbre, porque yo la verdad que no lo encontré establecido en ninguna norma expresa, era la de escriturar un inmueble a nombre de Estado Nacional, Ministerio tal y el organismo. Por ejemplo, Estado Nacional, Ministerio de Trabajo, ANSES. De tal manera que se modifica el decreto que establecía estas normas de escrituración, eliminando estos, así designados por la propia Escribanía General de Gobierno, aditamentos notariales. No los menciona, pero dice que todas las escrituras públicas que celebren los entes autárquicos, las empresas y las sociedades de propiedad del Estado son extendidas a nombre del Estado Nacional Argentino exclusivamente. Luego también se incorporan modificaciones al reglamento de contrataciones por este juego que les decía al principio, constante entre las normas de contrataciones y las normas de bienes y las normas de la administración financiera, y de allí, insisto, su estructuración sistémica o reticular. En aquel momento, en 2015, se introducen modificaciones al decreto reglamentario de contrataciones, el decreto 893, entonces vigente, que hoy, como sabemos, ha sido sustituido por el reglamento 1030 de 2016, y hoy el reglamento 1030 establece esto, que hasta el momento no había sido legislado, de que no podrán ser vendedores ni locadores los organismos descentralizados, la administración central, etcétera, solo la agencia, ni compradores o locatarios sin la previa autorización de la agencia. Luego sí entramos en el anexo, que es el que establece la reglamentación. Bueno, el anexo va a ir estableciendo distintas, digamos, reglas para los distintos tipos de operaciones o de contratos, que luego se va a ver complementado en el tiempo por la resolución 213 más reciente. Este anexo repite en el artículo primero que alcanza, de nuevo con esa insistencia sobre la, digamos, visión totalizadora, que alcanza a todos los actos sobre inmuebles que celebren la totalidad de las entidades, etcétera, etcétera. Luego el artículo tercero establece ya con carácter expreso que en el sistema de gestión de bienes la agencia tiene, digo, este carácter de órgano rector, que es centralizador, de nuevo, de toda la actividad inmobiliaria, y que debe tomar intervención previa a toda medida de gestión sobre inmuebles propios. Y agrega acá, con una suerte de guiño a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, al artículo 7, agrega que esta intervención debe ser previa a cualquier medida o a toda medida de gestión, ¿sí?, como requisito esencial para la validez de los actos. Y aclara que esta intervención tiene que realizarse de manera anterior a la firma del acto administrativo, al acto administrativo, digamos, que autorice o apruebe o perfeccione la operación inmobiliaria de que se trate, pero, y esto también tiene congruencia con la operatoria habitual de los dictámenes jurídicos y de las intervenciones, incluso de la propia Procuración del Tesoro, pero después
del pronunciamiento del servicio jurídico permanente o de la gerencia de legales, en el caso de que se trate de una empresa, de la jurisdicción o de la entidad de que se trate. Y también aquí se establece lo que les comentaba hoy, que debe intervenir antes de solicitar cada tasación. El artículo 4 establece los contenidos de la actividad del registro, del RENAVE, constituir un registro único, con ubicación georreferenciada, la situación dominial, catastral y registral, registrar la superficie y las mejoras, relevar el estado de conservación y ocupación. De nuevo insiste en que la guarda, custodia, y de ahí se derivan las obligaciones de mantenimiento, de pagar los impuestos que corresponda, están en cabeza del servicio de administración financiera o de la gerencia de administración de cada jurisdicción o entidad. Establece en cabeza de el registro la facultad de diseñar los indicadores de ocupación. Esto es algo que a mí me llamó la atención poderosamente porque como buen abogado, o por lo menos en mi caso, no estoy familiarizado, no estaba familiarizado con los indicadores de ocupación. Y digo, ¿y cuál es el indicador de ocupación? Y en el caso que me interesó en aquel momento, que era el indicador de ocupación de una unidad de atención al público, en el caso del ANSES, pero puede ser de cualquier, como le decía, cualquier agencia tributaria, cualquier otra dependencia donde se atiende al público, es una ratio de 17 metros cuadrados por agente, por empleado. Yo decía, ¿para qué tanto? Bueno, porque ahí se pondera no solamente el espacio del escritorio, el indicador de ocupación, lo que da es la cantidad de metros ponderando la potencialidad en base a la potencialidad de atención de las personas, de la gente que está en la espera, en la sala de espera, o que está sentada, digamos, en la espera de estos lugares, más ponderar también proporcionalmente los espacios comunes, sanitarios, los baños para el público, etc. Y también este artículo 4 del anexo del 2670 habla de la evaluación contable. Y la evaluación contable, no sé si se acuerdan, promediando esta charla, les decía, ya había sido iniciada por el sistema anterior, un sistema que estaba en cabeza de la Contaduría General de la Nación, que se llamaba SABEN, que ciertamente era, digamos, con los instrumentos informáticos de la década del 90, era bastante más rústico y ya contaban con la evaluación contable de los bienes. También establece una regla para los edificios o para los espacios compartidos. Una regla que tengo que ser sincero, creo que no se cumple mucho. Ustedes me dirán si saben de algún caso en que se cumpla esto, pero el artículo 7º, voy salteando artículos para no repetirme demasiado, el artículo 7º establece que cuando en el ámbito de una edificación o de un inmueble asignado a una pluralidad, digamos, de organismos o de entes o de reparticiones, por ejemplo, los distintos pisos del Palacio de Hacienda, donde residen actualmente 3 o 4 ministerios, deben suscribir ante la AVE, ante la agencia, un convenio de distribución de gastos. Es decir, por una cuestión de racionalidad, los servicios, etcétera, los servicios, digo, de mantenimiento, de conservación, de limpieza, de vigilancia en su caso, van a ser todos contratados por uno solo o centralizados por uno solo de esos entes.
pero a través de un convenio que cuente con la intervención previa de la agencia, se debe establecer cuál es esa distribución de gastos. A mí me consta que esto se efectúa, por ejemplo, en el ejemplo que les daba, a través de la asignación o la transferencia de partidas periódicas, generalmente trimestralmente, como establece la distribución de la cuota de compromiso y de devengado de la administración financiera, pero no sé de la existencia de ningún convenio. A ustedes, digamos, en sus ámbitos, sobre todo aquellos que trabajan en el ámbito nacional, pero también en las provincias o en los organismos provinciales, cuando coexisten, digamos, en algún edificio ministerial, pongámosle, distintos entes que sean o que estén fuera, o que sean autárquicos de ese ministerio, o descentralizados, o que estén fuera de ese ministerio. ¿Se suscriben estos convenios? No, no se suscriben. ¿No? No. ¿En ningún caso? No tenemos... Sí. Sí, yo trabajo en la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, en el edificio en el que nosotros tenemos nuestras oficinas hay otros organismos del Estado provincial, hay una sociedad del Estado también y no hay ningún convenio. ¿Y cómo hace la distribución de gastos y demás? Paga el que más plata tiene, todos los gastos. Que debe ser el que ocupa la mayoría o el que ocupa la mayoría de los espacios, calculo. Exacto. ¿Y quién es el que más plata tiene? Una sociedad del Estado que es la que se ocupa del servicio de energía eléctrica, servicios públicos, sociedad del Estado. Está bien. Sí, aparte debe tener, supongo, menos restricciones normativas también. Exacto. Que la administración central. ¿Y quién es el dueño o mejor dicho, quién tiene asignado en uso ese edificio en principio? Porque el titular debe ser el Estado provincial. Sí, creo que la sociedad del Estado, servicios públicos. La misma sociedad. Sí. Formidable. Formidable. Gracias por el ejemplo. A mí digamos, me llamaba la atención esta convivencia. De hecho, yo desarrollé gran parte de mi carrera laboral en ese edificio, esta convivencia permanente de distintos ministerios o de distintos organismos en lo que nosotros considerábamos nuestra sede, nuestra casa, el Palacio de Hacienda. Pero la verdad es que no sé si se ha suscrito alguna vez un convenio, sobre todo teniendo en cuenta que el Estado Nacional cambia de conformación ministerial bastante seguido, mínimo cada 4 años, por razones obvias, de distinta reestructuración de los ministerios, pero también por lo que cuesta coordinar, por ejemplo, una resolución conjunta. Yo me acuerdo en otro ámbito más cercano al ejemplo de la administración de personal de la que hablabas vos, que en algún momento, allá por el año 96, 96, 97, quisimos hacer una licitación pública, en aquel momento se licitaban, para la contratación de la ART de todo el personal. Y la verdad que fue muy tedioso y muy difícil lograr una resolución conjunta entre distintos ministerios para, digamos, para tener y eran 2 ministerios nada más en ese momento que queríamos coordinar. Y aparte siempre está, que digo yo, parece mentira a esta altura de las cosas, qué servicio jurídico interviene primero, cuál de las dos autoridades firma antes. Por lógica debería ser el servicio jurídico y la autoridad de la repartición o del organismo o de la jurisdicción de origen, pero esto, sin embargo,
suele producir, no digo recelos, pero sí produce contratiempos en la actividad de la gestión. Bien, otras previsiones que tiene el anexo reglamentario. De nuevo, insistiendo con estas potencialidades que tiene la agencia. La agencia informará a la jefatura de gabinete, o tiene la facultad de informar a la jefatura de gabinete, cuáles son las entidades incumplidoras, y hasta puede solicitarle un sumario por ante la Procuración del Tesoro cuando juzgue que la gravedad o la importancia de la situación así lo amerite. Vuelve a insistir ya de manera más detallada en que previo a la adquisición de un inmueble se debe solicitar información sobre disponibilidad en el registro, se debe solicitar la tasación del Tribunal de Tasaciones, y acá empieza a introducir algunas flexibilidades, porque admitiría la tasación de un banco público o de otra repartición oficial del Estado Nacional. Después vamos a ver en la 213 que se amplía un poquito más todavía, y establece dos cuestiones que son significativas. Primero, establece un sistema parecido a... Creo que están demoliendo algún inmueble por ahí. Ahí va. No sé si a ustedes les llegaba el ruido, pero parecía como estaban martillando. Sí. Me parece que eran los hinchas de Gimnasia que lo están buscando todavía, doctor. No, espero que no. Pero yo soy bastante afín con Gimnasia. Me pueden estar buscando los hinchas de Pincha en todo caso. Pero les decía que establecía, y con esto vamos terminando la reunión de hoy, dos cuestiones. Un sistema muy parecido al del precio testigo de la SIGEN, no sé si lo tienen presente, que establece que cuando la diferencia entre el precio que pida el vendedor o el locador, en el caso del alquiler de un inmueble, sea superior en un 10% al precio de la tasación, se podrá solicitar una mejora de precios con la finalidad de alinear. Digo que es similar porque repite casi textualmente lo que establece la resolución de precio testigo, incluido el verbo alinear, esta tasación con el valor en que en definitiva se celebre el contrato. Y si aún así, después de la mejora de precios, porque no se la otorgan o porque, vamos a decir, reduce la pretensión, pero sigue superando el 10%, igual se puede. Esto es importante porque siempre que tenemos que dictaminar hay un poco de miedo de la autoridad firmante, pero si excede el 10%, bueno, igual se puede, de la misma manera sucede en el precio testigo, suscribir la contratación con la adecuada motivación de cuál es la necesidad y cuáles son las circunstancias que hacen que, digamos, consideremos justificada y bien fundamentada la contratación o la venta o la compra o la locación, más allá de esta diferencia que surge con la tasación. Y la otra cuestión que nos deja pendiente y que se las dejo picando para la reunión que viene es el plazo, porque nosotros venimos relevando la enorme potencialidad, las facultades y hasta el poder de policía que tiene la agencia sobre la labor de la gestión inmobiliaria el resto del Estado. Y acá establece un plazo de 30 días. ¿Y qué ocurre ante el silencio de la AVE? El silencio de la agencia debe interpretarse como positivo, y si la agencia no nos contesta nunca, bien, con esta última pregunta, que no espero que me contesten ahora porque quedan 2 minutos nada más para la finalización de la reunión, me voy despidiendo. En el curso del foro, como les decía, vamos a ir viendo
en base a esta, digamos, a esta consideración, a este relevamiento de el contenido y del carácter de la labor de la agencia, algunas preguntas o algunas consignas relativas a similares roles en sus jurisdicciones, y las que se vayan desprendiendo lógicamente del desarrollo del foro. Así que bueno, yo voy terminando la exposición, espero que les haya sido de utilidad y bueno, nos encontramos dentro de un rato en el foro para avanzar con el desarrollo de algunos aspectos de este tema.